Está grabando. Bien. Entonces, para pausar, Sí, aquí. pues vamos a tratar de dar inicio con nuestra sesión de carácter presencial. Para tales efectos, lo que vamos a manejar es directamente algunos aspectos. No sé si tengan alguna duda respecto de las dos actividades que manejamos, que son demasiado sencillas estas actividades. Las restantes van a tener un poquito más de carga, de grado de análisis. Para darnos una idea, no sé si tienen alguna duda en este momento. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? No oigo contestaciones, no oigo el audio. Sí, sí lo escucho. Ok, muy amable. Es que como nadie me contesta, si tienen alguna duda, bueno, no hay dudas. Vamos a tratar de manejar en un inicio lo que son los conceptos generales de nuestro módulo para que puedan comprenderlo y entenderlo mejor. Primero, vamos a ver cuáles son las personas de derecho público y las formas de organización administrativa que existen directamente en nuestro país. Debemos tomar en primer lugar en consideración que el derecho administrativo lo que hace es estudiar una parte del Estado. Esta parte vendrá a ser directamente lo que es la administración pública y su actividad. Por lo tanto, para poder ubicar a la administración pública dentro del todo social, debemos estudiar lo que es previamente el Estado. ¿Cuál es esa realidad social y jurídica de este ente moral más importante en México, el Estado? Es que la evolución de nuestro Estado como una realidad social y jurídica a través de la historia es que desde la antigüedad se ha reconocido al hombre agrupado, actuando siempre frente a la naturaleza por medio de grupos primitivos donde hubo una cierta organización. La historia recoge las primeras formaciones sociales permanentes, que sería en Egipto, ¿verdad? Cerca del año 6000 antes de Cristo, y es a partir de entonces cuando se conoce como polis, ciudad, república, imperio, entre las más importantes. A esto se le denominaba toda ocupación humana asentada en un territorio con un cierto orden y con una determinada actividad, así como con determinados fines, ¿verdad? ¿Cómo nace desde el punto de vista histórico el Estado? Europa, por lo regular, ha sido el crisol de lo que es el Estado moderno. Actualmente se conoce, como lo conocemos en la actualidad, ¿verdad? Y lo fijan los autores directamente, lo que es a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Y esto obedeció a causas y circunstancias que podemos apreciar o se apreciaron a partir del siglo XV, como es la concentración de un poder central único frente a los demás. ¿Cómo se dio esto? Bueno, pues una lucha desarrollada entre lo que era el poder feudal y el poder de las ciudades, el poder de los reyes, el clero representado por el papado, que culminaron con una paz en 1648. Es así como surge el principio de que el Estado es soberano y va a tener la facultad para imponer en su régimen jurídico interno y establecer de esta forma una política interna así como externa. La palabra Estado, como todos ustedes lo saben, deriva de lo que es el vocablo estato, estare o status.
que viene a significar situación de permanencia, un orden permanente o que no cambia. La concepción de algunos autores, bueno, pues ya vamos a manejar lo que han dicho los más grandes autores acerca de lo que es el Estado. Aquí nada más lo debemos de entender con el concepto que vamos a ver a continuación para poder entender la naturaleza de nuestra materia. ¿Qué es el Estado? Bueno, pues el Estado, recordémonos que es una organización política soberana de una sociedad humana que se encuentra establecida en un territorio determinado bajo un régimen jurídico con independencia y autodeterminación, con órganos de gobierno y de administración, pues que van a perseguir determinados fines mediante actividades concretas. ¿Qué debemos de tomar en consideración? Que el Estado es una realidad social y a ella va a corresponder una realidad jurídica con características específicas, como lo son, ustedes saben, es una organización política de una sociedad humana que corresponde a un tiempo, así como a un espacio determinados, porque el Estado es consecuencia de una larga evolución de la sociedad humana que se explica y existe en función de la misma. Es una organización política en virtud de que ejerce la soberanía, que es el principio básico para la existencia del Estado. De la misma suerte, se establecen las diferencias con otro tipo de organizaciones políticas, como lo son, bueno, ustedes conocen, de ahí que la realidad está constituida, la realidad del Estado, por los siguientes elementos. En primer lugar, ya lo habíamos visto, es una población. La población es una agrupación social humana, es decir, un conjunto de individuos que forman la sociedad humana, que se organiza políticamente y que constituye el elemento poblacional del Estado. Un segundo elemento es el territorio. El territorio, bueno, ustedes saben muy bien que es esa realidad físico-geográfica sobre la cual el Estado va a ejercer su soberanía. En México, recordémonos que esto se encuentra regulado por los numerales 27 y 42 al 48 de nuestro respectivo código político. Un tercer elemento es el orden jurídico. Esto se va a justificar por la necesidad de que las relaciones intersubjetivas humanas sean reguladas por normas que la propia sociedad crea y acepta conforme a los procedimientos establecidos que van desde la existencia de la Constitución, normas básicas, hasta normas del rango inferior. Esto en relación con el orden jerárquico mexicano. La creación de estas normas, si ustedes lo recuerdan, deviene de lo dispuesto por los numerales 71 y 72 de nuestra Carta Magna. Un cuarto elemento es la soberanía, ¿verdad? La soberanía puede constituirse como el poder superior que va a explicar una independencia y autodeterminación, esto en el ejercicio del poder y el señalamiento de los fines del Estado. Luego nos encontramos con el gobierno, ¿verdad? Puesto que todo Estado va a ejercer su soberanía y su poder a través de los órganos de gobierno. Y, por ejemplo, en la época monárquica, recordémonos que el rey era el titular de la soberanía. En México, la soberanía radica originariamente en el pueblo y el poder se divide en su ejercicio en los tres poderes que todos los conocen muy bien: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Cómo podríamos, en base después de estas circunstancias, establecer cuál es la personalidad jurídica del Estado? ¿Qué es una persona? Persona, ustedes recordarán que deriva de personae.
que significa la máscara que usaban todos los actores en los teatros romanos para proyectar su voz, identificando al actor. Sin embargo, al paso del tiempo, en nuestra época, y conforme a la aplicación del derecho, se hace referencia directamente a los individuos y, por extensión, se le considera a los entes jurídicos colectivos. Por lo tanto, la clasificación de personas pueden ser personas físicas o bien personas colectivas o morales. Una persona física es el ente biológico humano con derechos y obligaciones. Su capacidad de goce se le atribuye desde la propia concepción. Y la de ejercicio, recordarán ustedes que en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Carta Magna, se adquiere con la mayoría de edad, es decir, al cumplir los 18 años. Y esta capacidad de ejercicio o de derecho termina con la interdicción y ambas terminan con la muerte. La persona jurídico-colectiva, o también conocida como persona moral, está constituida por un grupo de personas que tiene fines comunes y permanentes. Aquí no debemos de confundirnos con lo que es la personalidad jurídica de sus integrantes con el de la persona jurídica colectiva. Esto que recordémonos, este constituye un ente ficticio que es creado por el derecho. La personalidad jurídica que le corresponde al Estado es concomitante, es decir, se encuentra en concordancia y nace paralelamente con el ente social. Es decir, en el momento en que se constituye el Estado independiente, soberano y autodeterminarse, tiene derechos y obligaciones, ¿verdad? Recordémonos que el Estado mexicano, desde el punto de vista soberano, nació a la vida política y jurídica el 27 de septiembre de 1821 y ha permanecido como tal hasta nuestros días. Posteriormente, ¿cuáles son las características de las personas jurídicamente colectivas del derecho público? Bueno, pues es la existencia de un grupo social con finalidades unitarias, permanentes y que existe una voluntad. Hay una personalidad jurídica, ¿verdad? La cual es distinta de la de todos sus integrantes. En tercer término, nos encontramos que tiene una denominación o nombre. La denominación, recordémonos, que es la palabra o conjunto de ellas que sirven para señalar y distinguir a la persona colectiva, porque cada estado tiene su nombre e igualmente todas las entidades federativas y los municipios, de los más importantes. Otra característica es el ámbito geográfico y domicilio. Una persona jurídicamente colectiva ejercita sus derechos y obligaciones en un territorio determinado. Además, existe la necesidad de que establezca una sede para los órganos de administración y representación. Ejemplo, pues tenemos los poderes de los estados que tienen su domicilio en la Ciudad de México. Otro elemento característica de esta persona jurídico-colectiva, que es el Estado, el máximo expresión de esta persona jurídico-colectiva es el Estado, es que hay un elemento patrimonial. El elemento patrimonial se encuentra integrado por los bienes de toda índole, así como de los derechos valuables pecuniariamente de que dispone el Estado en un momento dado. Y esto hace para cumplir con su actividad y objeto en la persecución de sus fines. Otra característica es que deben de tener un régimen jurídico propio.
Todas las personas jurídicas de derecho público tienen un régimen jurídico propio que regula la actividad y lo constituye nuestra norma máxima, ley fundamental, ley primaria, que es la Constitución política, así como todas las leyes que emanen de la misma y, por supuesto, son las que emite directamente nuestro Congreso de la Unión. El objeto. El objeto, bueno, pues consiste en la realización de todas aquellas actividades concretas y que se encuentran previstas en su régimen jurídico propio. Órganos, otro elemento de estas personas jurídico propias. Porque el Estado, como ente colectivo, pues va a contar con órganos de representación y administración. Esto pues para poder en un momento dado expresar su voluntad, para ejercitar esos derechos y obligaciones inherentes a aquellos, es decir, a los propios órganos. De la misma naturaleza, los fines que persigue el Estado son mediatos y en última instancia que deben de ser la persecución de ese beneficio general, el bien común, así como el interés público. Yo les pediría un favor. Hasta el momento, bueno, pues el único que ha puesto su cámara es su servidor. Yo quisiera tener el honor y el gusto de que me pudiesen en un momento dado, pues, proporcionar su respectiva cámara para conocer a mi muy estimada Ernestina, a mi Jorge y a Nancy Fátima Ángeles Velázquez. Son tan amables, no sé si existe alguna imposibilidad de que pudiesen ustedes poner su cámara dentro de esta sesión. No sé si me escuchan ustedes. Es que no he visto a nadie que me haga alguna interpelación, Sí, sí, sí lo escuchamos. ¿sí? Algunas dudas que pudiesen surgir, o qué quieren que comentemos más o menos. Ahorita vamos a ver todo lo que es la descentralización, centralización, para adentrarnos directamente a nuestro módulo de lo que es el derecho administrativo. No sé si tengan alguna duda o quieran expresarme algún tipo de situación, pues para mejorar en un momento dado este contacto. Hola, licenciado, buenas ¿Qué noches. pasó, mi señor? Mira, nada más andas en moto, excelente, qué bárbaro eres. Es que vengo manejando, por eso no le podía contestar, Ah, no, pero no ya tengas cuidado, mi queridísimo cinco, Jorge. Yo en unos 5 minutos ya. agradezco sobremanera la atención porque sí es bastante peligroso el andar conduciendo motocicleta y Sí, estando directamente en esta video. pero lo vengo escuchando. Ah, Pero ya en no, unos 5 minutos estoy en su casa y ya muy activo todo. amable, muy gentil, no sabes cuánto agradezco esa atención, muchísimas gracias. ¿Alguna duda que pudiesen tener por el momento? Continuamos más o menos, ¿verdad? Solo de la actividad, ¿Cuál, mi hermano? es que no comprendí en dónde es que querían las fuentes bibliográficas. No te llegué a escuchar bien, perdón. No comprendí en dónde querían las fuentes bibliográficas en las actividades. ¿Las que, perdón? Las fuentes bibliográficas. Ah, ¿de dónde vas a tomar tú la información que me vas a remitir? Ajá, pero en las dos actividades las colocamos. En cada una de ellas, mi señor, me Ah, imagino que deben de perfecto. ser las mismas fuentes bibliográficas, el mismo libro. Yo siempre les he Sí, ok, recomendado que esa era la traten de duda. ser libros, no se vayan a las ligas de internet. Es una Sí, recomendación que les pudiese hacer, por favor. Siempre es mucho más confiable un libro que alguna liga de internet para brindar la información que se les ha solicitado. ¿Ok? ok, gracias. Gracias a ti, te agradezco, mi señor, con mucho cuidado. Esperemos que llegues a tu casa muy bien. Muchas Tenemos gracias. el último elemento de una persona colectiva, que son los símbolos nacionales, ¿verdad? Todos los estados soberanos, entre sus características,
tienen símbolos nacionales que normalmente son la bandera, el himno nacional y el escudo, por lo regular. Vamos a ver ahora cuáles son las formas del Estado y las formas de gobierno. Una forma de Estado se refiere a todo Estado, es decir, respecto de todos los elementos que lo constituyen, como lo acabamos de manejar: territorio, gobierno, población, orden jurídico, soberanía y fines. Esos elementos constitutivos se dan directamente a la estructura jurídico-política que adopte el Estado soberano en su quehacer diario, ¿verdad? Las formas de Estado pueden ser lo que es la monarquía o bien la republicana. Un Estado monárquico, en el régimen monárquico, los poderes descansan en una persona. A esta persona se le denomina rey cuando se trata de una monarquía absoluta. Y se dice que es constitucional cuando su régimen descansa en un parlamento. Tenemos lo que es un Estado republicano. Un Estado republicano puede ser a su vez de dos formas. Puede tener el carácter de ser federal, así como el de ser central. Las formas de gobierno hacen referencia a una parte de todo el Estado e implica la preponderancia de algunos de los órganos a través de los cuales se va a ejercer el poder. Hay una división teórica de poderes, un régimen parlamentario en donde hay una preeminencia respecto del órgano legislativo y un régimen de carácter presidencialista en donde la preeminencia corresponde al órgano ejecutivo. ¿Cuáles son las características del parlamentario? Bueno, o del parlamentarismo. En primer lugar, existe una supremacía política en los asuntos del gobierno por parte del poder legislativo. De la misma circunstancia podemos encontrar, vamos a ver cuál es la forma de gobierno en nuestro Estado mexicano. La forma de gobierno del Estado mexicano es de tipo presidencial y tiene las siguientes características. En primer lugar, todos sabremos que se reúne en una sola persona. Las calidades de jefe de Estado y jefe de gobierno recaen en el presidente de la República. No existe un primer ministro ni gabinete de trabajo en forma colegiada que tenga responsabilidad política directamente frente al Congreso, ¿verdad? El Congreso de la Unión no tiene la facultad para censurar a los secretarios de Estado, ni para hacerlos dimitir. ¿Lo tiene? Tampoco lo tiene sobre los demás integrantes de la Administración Pública Federal, Central y Paraestatal. El presidente de la República puede nombrar y remover libremente a los funcionarios de primer nivel de la Administración Pública Federal, Central y Paraestatal. Y los numerosos funcionarios, pues, de niveles inferiores, ¿verdad? Las facultades que se le otorgan al presidente por parte de la Constitución y las leyes ordinarias al presidente son mucho más amplias y variadas en comparación con los otros dos poderes, que es el legislativo y el judicial. Tenemos, si ustedes recordarán, la forma de creación de leyes en México en términos de lo dispuesto por el 89, fracción primera, el referendo ministerial de la Ley Orgánica del
de la Administración Pública Federal, ¿verdad? Que nos habla acerca de que toda ley, para que pueda tener vigencia en México, deberá de estar signada por el secretario del despacho al que el asunto corresponda. Pero este refrendo ministerial no implica responsabilidad del propio secretario de Estado frente al Congreso de la Unión, ni limitaciones de fondo a todo lo que son sus facultades y actividades del presidente de la República, ni a los secretarios de Estado. ¿Cuál es el gobierno de nuestra federación? En términos de lo que disponen los numerales 50 al 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno de la Federación se ejerce a través de los tres poderes de la Unión, que todos ustedes saben es el poder ejecutivo, el poder legislativo, así como el propio poder judicial. El poder ejecutivo reside en el presidente de la República y es auxiliado, en este caso, presidenta, es auxiliado en sus funciones por las secretarías y departamentos de Estado, por la Procuraduría General de la República, así como por todos los organismos descentralizados, empresas del Estado, así como de los fideicomisos públicos. El poder legislativo está integrado por el Congreso Federal, es decir, el Congreso de la Unión, y a su vez todos sabemos que ese se encuentra integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que acuérdense que los diputados representan a los gobernados, los senadores representan directamente a las entidades federativas. Ustedes doy por entendido que conocen que la Cámara de Diputados se encuentra integrada por 500 diputados, ¿verdad? Mientras que la Cámara de Senadores, en virtud de que son 4 senadores por cada entidad federativa, son 32 entidades federativas, podemos establecer que son 128 senadores los que integran el Senado, ¿verdad? El Poder Judicial. El Poder Judicial se integra por lo que ustedes conocen como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada a su vez por 11 ministros y se divide en 2 salas. La primera es la Sala Civil Penal y la segunda es la Sala Laboral. Con las nuevas reformas que se están presentando, la Suprema Corte de Justicia estará integrada actualmente por 9 ministros. Ya no va a haber salas, van a trabajar todos conjuntamente, ¿verdad? De la misma suerte, bueno, pues está integrado por los órganos que son el Consejo de la Judicatura Federal, que desaparecerá. Ustedes ya más o menos deben de conocer lo que establece esta nueva reforma a lo que es el Poder Judicial, ¿verdad? Anteriormente, bueno, pues estaban los tribunales colegiados de circuito, los solitarios de circuito, juzgados de distrito, y bueno, lo que no va a cambiar, bueno, esperemos los tribunales superiores de justicia de cada uno de los estados que integran la República Mexicana. El gobierno local, bueno, pues todo gobierno local se ejerce a través de los poderes locales. Esto le da la facultad a la propia Constitución, de acuerdo con los artículos 40, 41 y 115 a 22 del cuerpo de leyes que hemos venido mencionando, la Constitución. El Poder Ejecutivo, bueno, pues todos sabemos que se deposita en un gobernador que es de elección popular directa, que cuenta con órganos administrativos que lo auxilian en el desempeño de sus respectivas funciones. El Poder Legislativo lo constituye el Congreso local. Recordémonos que un Congreso local única y exclusivamente se encuentra integrado por los diputados locales elegidos de forma popular y directa, mientras que por su parte el poder Judicial se encuentra integrado por el Tribunal Superior de Justicia de cada uno de los estados, que a su vez
puede tener salas colegiadas o unitarias, así como los juzgados de primera instancia, en algunos casos que ya no se da, juzgados de cuantía menor, o lo que antes también se denominaban en la Ciudad de México, juzgados de paz. Vamos a ver, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, alguna situación que deseen comentar. Bueno, tácitamente. No, maestro. Gracias, Ernestina, eres muy gentil. No, profesor, todo bien. Te agradezco la atención, Jorge, muy gentil. Nancy es la única que no hemos escuchado su voz. De momento no, eres muy gentil, te agradezco. Tenemos cuáles son las formas de organización administrativa, ¿verdad? Organizar significa ordenar y acomodar sistemáticamente desde un punto de vista técnico un conjunto de elementos para llevar a cabo una actividad, o bien cumplir con un fin, o bien lograr un determinado objetivo. La administración pública, como todo elemento del Estado, necesita ordenarse adecuada técnicamente, es decir, organizarse para realizar su actividad en forma rápida, eficaz y convenientemente. Tradicionalmente se han considerado 4 formas de organización administrativa, lo que es la centralización, lo que es la desconcentración, la descentralización, así como las sociedades mercantiles y empresas de Estado. Una realidad administrativa impone muchas variantes y estas formas, ya que no existe una precisión absoluta ni una definición clara de ellas, y aún todavía la doctrina está discutiendo las características esenciales de cada una de ellas. Cuando hablamos de las formas de organización administrativa, nos estamos refiriendo a la administración pública, es decir, al poder ejecutivo y unidades administrativas que dependen directa o indirectamente. Las formas centralistas de gobierno que se dan, por ejemplo, en la República Francesa, es equivalente a la centralización administrativa, que es una forma de que tiene el Poder Ejecutivo de México. ¿Qué entendemos por una organización administrativa? Una organización administrativa es el fondo o modo en que se estructuran y ordenan las diversas unidades administrativas que dependen del Poder Ejecutivo, ya sea en forma directa o bien indirectamente, y esto se hace a través de relaciones de jerarquía y dependencia con el objetivo de lograr una unidad de acción, de dirección y ejecución en la actividad de la propia administración y que está encaminada pues a la consecución de los fines del Estado. Los órganos del Estado, bueno, pues es el conjunto de esos elementos materiales y personales con una estructura jurídica y competencia para poder realizar una determinada actividad del Estado. Entre ellos puede considerarse el Congreso de la Unión o bien cada una de las cámaras que hasta el momento nos encontramos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los juzgados de distrito, una Secretaría de Estado entre las más importantes. Los órganos de la administración o bien unidad administrativa, pues es el conjunto de
elementos de carácter personal y materiales con una estructura jurídica que le otorga competencia a un órgano para realizar una actividad relativa al Poder Ejecutivo y que desde el punto de vista orgánico depende de este. Un ejemplo, bueno, pues tenemos lo que es cualquier Secretaría de Estado, un Departamento de Estado o bien una comisión de carácter interestatal. Vamos a ver lo que es la centralización administrativa. La centralización administrativa es una forma de organización administrativa en la cual las unidades y órganos de la administración pública se ordenan y acomodan articulándose bajo un orden jerárquico a partir del presidente de la República con el objeto de unificar decisiones, el mando, la acción, así como la ejecución. Las características o poderes que implica esta relación jurídica, en primer término nos encontramos con lo que es un poder de decisión. Este poder de decisión es la facultad o potestad de señalar un contenido a la actividad de la administración pública. Las decisiones más trascendentes se originan en el titular del Poder Ejecutivo y en escala descendente se va estableciendo el poder de decisión. Esto se va a dar de acuerdo con la importancia del órgano del Estado, así como del asunto que se va a resolver. Poder de nombramiento. Esta es una facultad que otorga todo lo que es nuestra Constitución, las leyes y reglamentos complementarios para poder designar a los funcionarios públicos a partir del segundo nivel de jerarquía. Este poder de nombramiento es muy importante, ya que el jefe de Estado designa no solo a sus colaboradores más cercanos, sino aún a miembros del Poder Judicial, a los directores de casi todas las entidades paraestatales, con excepción de las universidades autónomas. Otra característica es el poder de mando. El poder de mando vendrá a ser esa facultad de ordenar a los subordinados la realización de actos jurídicos o materiales que se encuentran dentro de la competencia y facultades. La orden trae como consecuencia la obligación de obedecer por parte del funcionario inferior, de lo contrario, da lugar al cese. Un poder de revisión, otro elemento. Esta es una facultad administrativa que tienen todos los superiores para revisar el trabajo de los inferiores y se puede ejercitar a través de actos materiales o bien de disposiciones jurídicas y va a traer como consecuencia encontrar las fallas que van desde lo que es la revocación, la modificación o bien la confirmación de estos actos. Deberá de actuarse de oficio, ya que es parte de la competencia del superior, siendo esto un derecho, así como una obligación. Tenemos posteriormente lo que es el poder de vigilancia. Esta facultad consiste en supervisar el trabajo, tanto material como jurídicamente, en el cumplimiento y asistencia a las labores de los inferiores. Y cuando se comprueba que los inferiores
faltan al cumplimiento de sus labores, surge una serie de responsabilidades civiles, penales y administrativas. De la misma suerte, existe un poder disciplinario. Un poder disciplinario es la consecuencia de los poderes de vigilancia, así como de revisión. Por lo tanto, se considera la facultad de imponer sanciones. Estas sanciones son llamadas de atención, verbales, apercibimiento, suspensión o bien hasta el cese. Y como consecuencia de faltas, incumplimiento o ilícitos administrativos de los subordinados. Y por último, el último elemento de esta concentración es el poder para poder resolver un conflicto de competencia. Esta es la facultad para dirimir controversias competenciales entre unidades u órganos administrativos del mismo nivel jerárquico. En este caso, el presidente de la República, pues tiene la facultad de decidir a quién corresponde la competencia a través de la Secretaría de Gobernación. Y esto lo podemos encontrar en lo dispuesto por el artículo 24 de la LOAP, es decir, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En esa misma tesitura nos encontramos con la desconcentración administrativa. Ya habíamos dicho, bueno, que la centralización administrativa es una forma de organización en la que los poderes de decisión se concentran en los órganos superiores y con esto permite esa unidad de acción, pero a la vez genera problemas de funcionabilidad debido a la falta de agilidad en la toma de decisiones, así como de ejecución de estas, porque su camino a recorrer en su tramitación puede ir del nivel más bajo hasta el nivel más alto. Además de que por las distancias territoriales en ocasiones es necesario el traslado de personas y documentos desde una apartada región en la que se genera el asunto hasta el centro de decisión que va a resolver. Lo anterior da origen a una forma de organización administrativa que se denomina desconcentración, que sin excluir a los órganos de la relación jerárquica, permite a los órganos inferiores, pues la toma de decisiones en los asuntos con cierta independencia técnica y administrativa para darle una mayor agilidad al quehacer. De acuerdo con lo que hemos manejado, la desconcentración implica que el ente central, en base a una ley, ha transferido en forma permanente parte de su competencia a órganos que forman parte del mismo ente. Pero debemos tomar en consideración que la desconcentración es simplemente un procedimiento a efecto de agilizar a la actividad de la administración central. ¿Cuál es el concepto de la desconcentración? Pues es una forma de organización administrativa en la cual se otorgan al órgano desconcentrado por medio de un acto materialmente legislativo, que es la ley, o en su defecto, un reglamento, y nos otorgan determinadas facultades de decisión y ejecución limitadas, pero que le van a permitir actuar con una mayor
rapidez, eficacia y flexibilidad, así como el poder tener un manejo autónomo de su presupuesto. Pero esto sin dejar de existir el nexo de jerarquía con el órgano superior. Esto de la misma naturaleza lo encontramos inserto en el numeral 17 del cuerpo de leyes anteriormente mencionados, es decir, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Cuáles son las características fundamentales que tienen los órganos desconcentrados? En primer término, un órgano desconcentrado es creado por una ley o por un reglamento. Van a depender siempre de la presidencia o bien de una secretaría de Estado. Su competencia va a derivar de las facultades de la administración central. Su patrimonio vendrá a ser el mismo que el de la propia federación, aunque también pueden tener un presupuesto propio. Las decisiones más importantes van a requerir de la aprobación del órgano del cual depende. Van a tener una autonomía de técnica. No puede tratarse de un órgano superior, es decir, siempre van a depender de otro. La nomenclatura que pueden tener es muy variada. Su naturaleza jurídica hay que determinarla teóricamente en cada caso, estudiando en particular al órgano de que se trata. Su naturaleza jurídica, bueno, ya la vimos, en ocasiones pueden tener una personalidad propia. ¿Qué vamos a entender ahora por lo que es una descentralización administrativa federal? La administración descentralizada de carácter federal es una forma que adopta mediante una ley en el sentido material. La va a adoptar la administración pública para desarrollar actividades que competen al Estado o bien que son de interés general en un momento dado a través de organismos creados específicamente para ellos y dotados de una personalidad jurídica, patrimonio, así como de un régimen jurídico propio. Esto es para que puedan realizar actividades estratégicas o prioritarias, así como para la prestación del servicio que puede ser público o social, ya sea con fines de asistencia o bien de seguridad social. Un ejemplo de una descentralización administrativa federal lo puede ser la Universidad Nacional Autónoma de México, o bien universidades de educación superior a las cuales la ley les ha otorgado autonomía. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, el ISSSTE, entre las más importantes. ¿Cuáles son las características de la centralización? En primer lugar, son creados invariablemente con un acto legislativo. Este acto legislativo puede ser una ley emanada del Congreso de la Unión o bien también lo pueden hacer a través de un decreto dictado por el Ejecutivo. En segundo lugar, tienen un régimen jurídico propio que va a regular su personalidad, su patrimonio, su denominación, su objeto y su actividad. De la misma suerte, van a tener una personalidad jurídica. Tienen una personalidad jurídica de carácter propio, porque se les va a otorgar ese acto legislativo por el cual fueron creados.
tienen una denominación. La denominación es la palabra o conjunto de palabras en el idioma oficial del Estado, que va a distinguir y diferenciar el organismo descentralizado de otras instituciones de carácter similar, ya sean de carácter federal, pueden ser locales o bien municipales. La sede de las oficinas y dependencias, así como su ámbito territorial, vendrá a ser la calle, la ciudad, el número donde residen estos órganos de administración dentro del ámbito territorial, es decir, en aquellos lugares donde va a actuar dicho organismo de carácter descentralizado. De la misma naturaleza, otra característica es que tienen órganos de dirección, de administración y representación, porque tiene un cuerpo colegiado que es el órgano de mayor jerarquía, que va a decidir sobre los asuntos más importantes de la actividad y organización del organismo. De la misma manera, cuentan con una estructura administrativa interna. Su estructura depende de la actividad a la que está destinado y de las necesidades de división del trabajo. Generalmente hay una serie de órganos inferiores en todos los niveles jerárquicos y también de dirección y departamentos que trabajan por sectores de actividad. Van a contar con un patrimonio propio, que es el conjunto de bienes y derechos con los que cuentan para el cumplimiento directamente de su objeto. ¿Cuál es el objeto? Este es muy variable, ¿verdad? Porque está supeditado a las condiciones de orden práctico y político que se tomen en consideración al momento de su creación y que pueden ser, entre otros, la realización de actividades que corresponden al Estado, que pueden ser prestación de servicios, distribución de productos, entre las más importantes. Debe de encontrar una finalidad, ¿verdad? Esta finalidad es la que busca el Estado con la creación de esta clase de instituciones y que generalmente es procurar la satisfacción del interés general de forma más rápida, idónea y eficaz. ¿Puedes venir, mi señor? Ahora. Y por último, el régimen fiscal. La mayoría de los órganos descentralizados, por sus actividades propias de su objeto, están exentos del pago de impuestos federales, locales, así como de carácter municipal. Y para finiquitar esta plática nos vamos a encontrar con las empresas públicas o bien de participación estatal. Hay algunos autores que afirman que son aquellas en las cuales los intereses públicos y los intereses capitalistas se encuentran asociados en vista de un interés común. Sin embargo, no obstante lo anterior, hay que hacer notar que en México no existe un concepto teórico, ni mucho menos legal, de lo que debemos de considerar como empresas jurídicas o empresas estatales. En los diferentes cuerpos legales mexicanos se habla textualmente de empresas, pero no nos dan un concepto jurídico de ella. El Código de Comercio menciona las empresas, pero muy diversa naturaleza. Vamos a ver cuáles son sus características de este tipo de empresas. En primer lugar, que el Estado aporte los elementos de capital, naturaleza,
organización y va a regular el elemento trabajo. En segundo lugar, que la empresa se encuentra destinada a producir bienes o servicios para satisfacer las necesidades colectivas, sin que ello implique obtener un lucro necesariamente. Y que la empresa se encuentre destinada a producir bienes o servicios para poder satisfacer lo que son las necesidades colectivas. Que las empresas se encuentren vigiladas y controladas en su actividad por el Estado, ¿verdad? Esto puede señalarse directamente en las orientaciones de la misma empresa. Y el régimen de la empresa es de normas de derecho público y también de derecho privado. ¿Qué es la administración pública estatal? La administración pública estatal es el órgano político y administrativo de mayor jerarquía en los estados de la federación. Todos sabemos que es el gobernador del estado quien encabeza el poder ejecutivo, que es electo en forma directa por los ciudadanos de la entidad. Dura en su encargo 6 años. A él le corresponden todos los poderes que caracterizan la centralización administrativa, que son pues el poder de decisión, el poder de nombramiento, el poder de mando, poder de revisión y poder de vigilancia, poder disciplinario para poder resolver cualquier conflicto de competencia. El gobernador del estado es el jefe de la administración pública local y va a tener como coexistencia con los otros poderes locales, municipales, federales y con organismos de la administración pública central. Además, van a realizar actividades de naturaleza política y designa libremente a sus colaboradores, así como también los remueve y acuerda con ellos. Lo que vamos a manejar como actividad para la siguiente semana es que ustedes deben de manejarme esta organización administrativa estatal, es decir, deberán de señalarme cuál es la estructura de la administración pública del Estado de México. Van a señalarme su autoridad central o administración central, y cómo se encuentra integrada en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Que recuerden, esta Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de México va a establecer que la administración pública del Estado se integra a través de una administración central y una administración de carácter paraestatal. La administración central, bueno, pues ustedes ya me van a manejar que se encuentra integrada por un secretario general de gobierno, secretario de Finanzas y Planeación, que van a poner 3, 4 renglones máximo. ¿Cuáles son las funciones fundamentales que tiene cada una de esta administración central o las dependencias que integran la administración central del gobierno del Estado de México? Una Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Educación, Cultura y Bienestar Social, de Desarrollo Urbano, de Comunicaciones y Transportes, de Ecología, de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero, Hidrológico, de Desarrollo Económico, de la Contraloría, entre otras. Y también le van a manejar lo que es la administración paraestatal. Ya con esto termino. Que se encuentre integrada una administración paraestatal. Recordémonos que se encuentra integrada por los organismos auxiliares por el Congreso Estatal del Ejecutivo o por orden de este, quien además puede ordenar ya sea su fusión o liquidación. Los organismos auxiliares vendrán a ser los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos. De la misma suerte, van a manejar lo que es la administración pública municipal. ¿Cómo se encuentra estructurada la administración pública municipal en donde nos desenvolvemos? La base de la división territorial y de la organización política y administrativa de todos los estados que integran la federación es el municipio libre, en términos de lo que establece el 115 constitucional, el cual debe de tener
pues los lineamientos a que se refiere, ojalá y tengan la tingencia de poder leer cuáles son esos lineamientos o características y funcionamiento de un municipio, que son los que ustedes van a desarrollar en el siguiente trabajo para la próxima semana. Bueno, con esto podríamos dar por concluido, salvo la mejor opinión que ustedes pudiesen tener, alguna duda que les surja, alguna situación que inquiete. De todos modos, ya tuve el honor, al menos de conocer a mi buen Jorge, que fue el único que me regaló su imagen. Los demás, desgraciadamente, no pudieron. Bueno, Sí. Raúl, que ingresó un poquito tarde. Pero bueno, allá está mi Yo sí, queridísima Ernestina. Es usted un honor sí. saludarla y conocerla. Buenas noches. Bueno, refieres que nos acaba de explicar ejemplo de lo que era en la actividad 2, ¿verdad? Efectivamente, señorita. Ok. Jorge, ahora sí, ya sin casco te ves distinto. Bueno, jóvenes, no sé si tengan Ya alguna... llegando a casita. Efectivamente, qué bueno que llegaste con bien. Ya la conexión, bueno, dice que es inestable, Y pero... no, todo bien. Jóvenes, no sé si tengan alguna otra duda, independientemente de lo anterior ya tuvimos un contacto, aunque sea por videollamada, pero ya es mucho más personal esto. No, De ningún- todos modos, manden usted. Bueno, en el chat que tenemos, no, ninguna. mandé. Y en el chat que tenemos con todo gusto ahí, cualquier situación que les interese, que surja dudas, con todo gusto estaremos ahí para responderle todas las dudas que pudiesen tener. Por parte de su servidor sería todo, salvo la mejor opinión que ustedes pudiesen tener. Nuevamente reitero tácitamente, lo están aceptando, entonces muchas gracias, le agradezco. Mi Gracias, buen maestro. Buenas Jorge, noches. que tengan una excelente noche, muchísimas gracias, les agradezco, por favor. Muy gentiles. ¿Lo tenés aquí?